¿Sabías que una mercancía puede salir del aeropuerto 24 horas después que llega o 4 días después si llega a un puerto sin pasar por almacenamiento? Sí, eso existe. No es magia, ni es para todo el mundo. Bueno, y cuando se hace mal, en lugar de ahorrar tiempo, termina generando sobrecostos, retrasos y hasta sanciones. Soy Carmen Sandrade Rodríguez, experta en comercio y logística internacional, y hoy les voy a explicar cómo funcionan realmente los tiempos express en aduana, lo que se conoce como descargue directo, pero que legalmente se llama entrega directa. Así que bienvenidos. Uno de los puntos más críticos en una importación es la nacionalización, porque aquí es donde todo se materializa. O se saca la mercancía rápido o se empiezan a pagar almacenamientos, demoras y sobrecostos. Y no importa si se es el empresario, el importador, emprendedor, eh, el funcionario que trabaja en una agencia de aduanas, todos quieren lo mismo, que el proceso sea lo más rápido posible. Pero es importante comprender que en la realidad no todas las operaciones pueden ser rápidas y no todas las operaciones deben ser rápidas. En últimas, la velocidad en aduana no está atada a la urgencia que tenga el importador. Depende de qué tan bien esté estructurada la operación por ese importador y por el grupo de personas que lo acompañan, desde su empresa y los externos. Bueno, y aquí es donde aparece esta figura que genera tanto interés, la entrega directa, que se nombra como descargue directo en la práctica operativa, pero desde el punto de vista legal está definida en el decreto 1165 y reglamentada en la resolución 046. Bueno, ¿qué significa en términos simples? Que la mercancía una vez arriba no pasa por almacenamiento en depósito, no entra al flujo tradicional y puede ser retirada directamente desde el lugar de arriba. Pero ojo con esto, no es un beneficio automático, no es un derecho del importador y no es un proceso que se improvise, porque aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el descargue directo significa rapidez sin preparación y es exactamente lo contrario. Entre más rápidos quieren salir, más preparados deben de estar, más coordinado deben de tener todo. Bueno, en un país como Colombia, donde las importaciones superan las exportaciones, la presión operativa está precisamente ahí, en los tiempos, en los costos, en el cumplimiento normativo. Y por eso el despacho aduanero se convierte en un punto crítico. Desde las normas anteriores, como el decreto 2685, ya se hablaba de despachos ágiles, pero hoy, con el decreto 1165, el enfoque es claro: facilitar el comercio, pero sin perder el control. Entonces, ¿qué implica realmente una entrega directa? Implica que antes de que la mercancía llegue, ya se tengan documentos completos, clasificación arancelaria definida, vistos buenos al día, obviamente vigentes al 100%. Bueno, la coordinación logística también debe de estar lista y alineados todos los actores que intervienen en la operación. ¿Por qué? Porque si algo falla, la operación no solo se frena, sino que se cae absolutamente. Bueno, y lo más importante a tener presente es que la entrega directa no reduce el trabajo, lo adelanta. Es decir, no se van a eliminar pasos ni muchísimo menos. Bueno, por eso cuando se hace bien se puede realmente reducir tiempos, evitar almacenamientos, optimizar costos, ¿no? Y estar tranquilos. Eso va a ser una maravilla, pero cuando se hace mal, se generan retrasos, aumentan costos, se pierde realmente el control de la operación. Entonces, empresarios, debe quedar claro que el descargue directo no es un proceso más rápido, sino mejor coordinado para lograr esa nacionalización express. Tampoco es un ejercicio automático, es decir, llegó la mercancía y listo, 24 horas después la tengo, o 4 días después en el caso de que llegue a un puerto. No, así no ocurre. Y hay que ser honestos, no es para todos los importadores. Y creo que acá hay que hacer un gran paréntesis. ¿Por qué? Porque el despacho aduanero o proceso de nacionalización también depende de requisitos ligados a la misma operación y, obvio, a la norma. Entonces, si usted es un importador misceláneo, como los nombro, que traen 50 referencias de productos,
que requieren verificación de seriales, por ejemplo, y de cada referencia hay 100 unidades, pues no, porque solo en el reconocimiento previo de la carga ya se fue el tiempo. Es una operación anticipada el descargue directo, no acelerada. Y con anticipada me refiero a la coordinación de la que hemos hablado desde el inicio y también visualizarla como una importación anticipada porque se emplea totalmente. Entonces, en ese sentido, cuando sí aplica, es decir, cuando tiene lugar esa entrega directa, y lo vamos a ver cuando se requiere, por ejemplo, una mercancía del sector salud, se necesitan importar insumos o productos de una sola referencia y pocas unidades para el cumplimiento de una cláusula en un contrato. También pueden ser mercancías de la clasificación perecedera. Ese tipo de mercancías realmente requieren prontitud. Otras son las cargas programadas, es decir, cuando las empresas tienen en sus esquemas de producción, distribución o ventas coordinados los tiempos para esa importación y pues básicamente sus cronogramas no pueden moverse porque puede ser muy perjudicial para su cadena comercial. Entonces lo que hacen es organizar descargues directos porque se sabe que será realmente útil y eficiente. Bueno. También vamos a encontrar las operaciones recurrentes. ¿Cuándo ocurre esto? Pues de acuerdo a su sector económico o desarrollo del mismo, las empresas siempre se abastecen del mismo producto, ya sean terminados, materias primas, insumos, repuestos. Eso hace que ya sea porque la hagan de manera directa, el despacho aduanero me refiero, ¿no? O por medio de una agencia de aduanas, ya conocen todo sobre la operación, tanto a nivel aduanero como a nivel operativo, lo que permite que ya en gran parte todo esté estructurado y se evitan tropiezos. Ahora, si ocurre algún inconveniente, pues asimismo lo van a corregir. Bueno, y obvio, también aplica el descargue directo a empresas con experiencia en esta actividad, porque ya conocen la forma, el fondo, la norma, la logística. Difícilmente se les va a escapar algo, porque ya entienden cómo poder desarrollarlo. Pero, así como podemos evidenciar cuándo se puede hacer de forma organizada, es importante también entender cuándo no es viable llevar a cabo un descargue directo, ¿no? Entonces, ¿cuándo no conviene hacerlo? Y vamos a encontrar situaciones como cuando la empresa que necesita hacer la importación no cuenta para su mercancía los vistos buenos o permisos al día. Esto es desacertar. Creer que mientras llega la carga pueden tramitar algo que se debió tener hace días o semanas listo. No es inteligente. Se van a estresar, van a encontrar culpas, van a perder tiempo y, obvio, dinero. Sin contar que la sensación de creer que nadie hizo lo suficiente es altísima. Y realmente es algo que uno ve como profesional de manera muy frecuente, ¿no? El empresario que no se asesora o no se organiza, después espera que los resultados dependan de su equipo interno y externo. Y la verdad es lamentable. Bueno, otro momento en donde no es recomendable hacer un descargue directo es cuando las operaciones están mal estructuradas. No se conoce bien cuál es la exigencia aduanera, no se conoce la logística, no se conoce el presupuesto. Si se desea hacer el proceso de forma directa y no conocen bien cómo se debería desarrollar o contar con una agencia de aduanas poco experta en el tema. Todo esto hace que sencillamente no sea la mejor opción. Y otro punto para no hacer un descargue directo es que sean importadores realmente sin experiencia, es decir, es su segunda o tercera importación. Este procedimiento, como todos los demás, no es que sean imposibles, pero como todo, si no se conoce lo que se desea hacer, será realmente no solo complicado, sino que el resultado dejará una experiencia negativa, al punto de no querer volver a hacerlo, y es algo que lo he visto muchas veces. Y les repito, no todo lo que puede ser rápido debe serlo. Es decir, sí, el descargue directo les da unos tiempos muy estrictos, porque el no cumplimiento hace que la aerolínea, línea naviera o autoridad decidan por el importador. ¿Y qué deciden?
el depósito autorizado en donde se almacenará la mercancía, porque si el importador no indicó a dónde debería ser trasladada en caso de que no se dé el descargue directo, ya no tiene potestad en ese aspecto. Contando además que pueden surgir costos adicionales por atrasos, por manipulaciones extra, por traslados obviamente a ese depósito, ¿sí? O las mismas penalizaciones porque sencillamente no se hizo el ejercicio en los tiempos que era, ¿no? Los atrasos que les comentaba. Entonces, ¿cómo se prepara un descargue directo de forma profesional? Lo primero que deben tener claro es que un descargue directo realmente se organiza antes que llegue la carga, como cualquier otra importación. Así es que ese punto es en donde realmente se define el éxito del descargue directo. Y todo comienza con los documentos soporte. Idealmente, estos deben de estar listos varios días antes del arribo de la mercancía. Entre ellos están, primero, pues los documentos que debe enviar el proveedor con suficiente anticipación para poder revisarlos, tabularlos y validar que toda la información sea correcta. Y si algo requiere corrección, pues todavía habrá tiempo para hacerla. Bueno, también vamos a encontrar los permisos, vistos buenos, registros, licencias y demás autorizaciones que el importador debió gestionar incluso desde meses antes de que el producto arribara al país. Bueno, y recuerden algo. Como importadores, ustedes también pueden estar obligados a tramitar documentos específicos según la naturaleza de la mercancía o el sector económico en donde se encuentran. Bueno, eso lo deben de tener ahí en el radar. A esto se suman los documentos logísticos, especialmente el documento de transporte y sus soportes. Estos normalmente los entrega o los emite el agente de carga, la naviera o la aerolínea, dependiendo de cómo se haya contratado el transporte. Y aquí hay un punto crítico. El documento de transporte debe indicar expresamente que la operación será bajo el proceso de descargue directo. Por eso, la comunicación con el proveedor y el agente de carga debe ser impecable, más allá del Incoterms que se haya negociado. ¿Listo? Si esta instrucción no queda claramente consignada en los documentos, la mercancía llegará como una carga ordinaria y será trasladada a un depósito autorizado. Así que no basta con mencionarlo verbalmente. Todos los involucrados deben dejarlo reflejado documentalmente. Bueno, otros documentos como la póliza de seguro dependerán del Incoterms negociado. Por ejemplo, si la negociación fue bajo un CIP o CIF, será el proveedor quien deba enviar esos soportes junto con la factura comercial y demás documentos obligatorios. ¿Listo? Y no olviden algo que pasa muchas veces desapercibido, y son los comprobantes de pago al proveedor. También deben de estar disponibles cuando los pagos son anticipados, porque van a ser requeridos dentro de la operación y estos los debe tener el importador, a menos que existan créditos y de todas formas van a tener que estar indicado en la factura comercial o en un contrato internacional y se tiene que verificar por la aduana que el pago es de esta manera. Bueno, aclaro también que aquí yo solo estoy mencionando los documentos de forma general. Si quieren profundizar en este tema, en la descripción les dejo el video en donde explico en detalle los documentos necesarios para importar y para exportar. Bueno, ahora bien, hay otro aspecto absolutamente clave que desde el inicio de la negociación debe de quedar muy verificado, ¿no? Y es la clasificación arancelaria, que ya la había mencionado como un requisito al comienzo. Resulta que la subpartida debe estar definida con total claridad y seguridad. Aquí no puede haber dudas ni clasificaciones tomadas a conveniencia tributaria. Bueno, si no saben clasificar una mercancía, existen varias alternativas que va desde usar la referencia trabajada por el proveedor para la exportación hasta solicitar una clasificación oficial ante la Subdirección Técnica Aduanera, que en muchos casos es la opción más segura o es la que yo especialmente recomiendo. Bueno, más que todo si su mercancía es un producto innovador, si es un químico,
Si el producto no es un químico, pero igual tiene una composición compleja, por ejemplo, los textiles, bueno, o sencillamente mercancías que son difíciles de interpretar. Y en ese punto, sí quiero insistir, una clasificación incorrecta no solo afecta al arancel a pagar, también altera la descripción de la mercancía y eso puede modificar la forma en que la autoridad interpreta lo que realmente se está importando. Y como consecuencia, pues se va a afectar toda la parte tributaria y aduanera de la operación. Y créanme, eso no es algo que quieran enfrentar, mucho menos en un descargue directo, donde los tiempos son más exigentes y cualquier error puede volver la operación lenta, costosa y desgastante. Bueno, otro punto fundamental es la coordinación con los prestadores de servicios, especialmente con las agencias de aduanas. Ellos deben de recibir todos los documentos soporte antes de la llegada de la mercancía, tener clara la clasificación arancelaria y preparar correctamente las descripciones mínimas exigidas para cada producto. Además, deben proyectar los costos de la operación para que el importador pueda disponer de los recursos necesarios con anticipación. Y es curioso, muchas operaciones no se frenan por problemas técnicos, sino por falta de información o planeación financiera. Así que cuidado con eso. Bueno, también es indispensable mantener comunicación con los operadores portuarios o aeroportuarios. Esto puede hacerse directamente por el importador o a través de la agencia de aduanas. Aquí el objetivo es entender cómo avanza la operación antes, durante y después del arribo de la carga y verificar si se requiere alguna gestión adicional por parte de la empresa importadora. Y por supuesto, una de las relaciones más importantes es la que se tiene con el transportador internacional o el agente de carga. Ellos son quienes emiten el documento de transporte y deben garantizar que la modalidad de descargue directo quede correctamente indicada, como les decía. Además, con ellos también se coordinan los pagos necesarios para liberar el documento de transporte y obtener soportes como la certificación del flete, que normalmente hace parte de los últimos documentos que completan el expediente documental de la importación. Si se fijan, todos estos puntos tienen algo en común. Dependen de la preparación previa. Un descargue directo que sea realmente exitoso no está en manos de la suerte ni de la rapidez el día que llega la mercancía. Depende por completo de la planeación que se hizo antes del arribo de la mercancía. Por eso se dice que la entrega directa no se ejecuta en el puerto o en el aeropuerto. Realmente se construye desde mucho antes, porque cuando esa coordinación falla o está incompleta, la operación deja de ser express y termina convirtiéndose en una importación ordinaria más. Ahora, ¿cómo se ejecuta el descargue directo, ya sea en un puerto o en un aeropuerto? Primero, la naviera, aerolínea o transportador informa la llegada de la carga a la autoridad aduanera y al depósito habilitado, en caso tal de que no se alcance a hacer el descargue directo y se tenga que hacer un traslado. Y se generan los documentos como el manifiesto de carga, el documento de transporte, de acuerdo al modo que se haya contratado. Es decir, todo esto debe quedar listo para poder ser liberado de acuerdo a las condiciones previas. Bueno, segundo, la mercancía se descarga en el puerto o en el aeropuerto y allí queda en almacenamiento aduanero mientras se nacionaliza. Y recuerden, en el caso aéreo el tiempo de permanencia para un descargue directo es de un solo día hábil y para la entrega directa en un puerto el tiempo es de 4 días hábiles. Y hago el énfasis en días hábiles porque si llegan feriados o días que la aduana no considere hábiles, el proceso se detiene hasta el siguiente día hábil para retomar y continuar con la operación. Bueno, tercero, el importador o agencia de aduanas debe tener listos, vigentes y completos los documentos que soportan la operación junto con los certificados que correspondan de acuerdo a la naturaleza de la mercancía y estar atentos a la solicitud de citas para las revisiones de entidades o dependencias según corresponda con la obligatoriedad técnica y o administrativa de la mercancía. Bueno, cuarto,
Algunos productos requieren esos vistos buenos de los que hemos venido hablando tanto, alimentos, cosméticos, medicamentos, equipos eléctricos, agropecuarios, bueno, en fin. En ese sentido, pueden haber inspecciones anteriores a la elaboración de la declaración de importación, que es lo que les comenté en el punto anterior con la solicitud de citas. Incluso esta inspección puede ser antes de la revisión previa de la carga por parte del importador o agencia de aduanas como exigencia de ese control de ingreso al país. Bueno, quinto, la elaboración de la declaración de importación. Y para este paso ya se debe tener con claridad la clasificación arancelaria de la mercancía, ya que con esta se van a calcular los impuestos a pagar. Ahora, en caso que exista oportunidad de acuerdo comercial, el importador, junto con los documentos soporte, debe de tener el certificado de origen para poder acogerse al beneficio de desgravación arancelaria, ya sea parcial o total. Y una vez digitada en su totalidad la declaración, se presenta electrónicamente ante la DIAN. Bueno, en sexto punto, vamos a encontrar que una vez cargada en el sistema y aceptada por el mismo la declaración de importación, se pagan los impuestos correspondientes. Normalmente se hace ante los bancos autorizados y la plataforma Muisca o el lugar o plataforma autorizada por la aduana. Bueno, como séptimo punto vamos a encontrar que en el caso de Colombia, la DIAN como tal asigna un canal de inspección que en primera instancia es virtual, ¿no? Para poder revisar las mercancías una vez se han generado el pago de los impuestos. Esta inspección se presenta de las siguientes formas. La primera, que es la que todos quieren realmente y se conoce como levante automático, y es la autorización del retiro de la mercancía permitido por la aduana y los controles pueden ser posteriores y ya. Bueno, la segunda opción puede darse con una revisión documental del proceso para poder verificar que todos los documentos estén en orden y realmente hacen parte de la importación y la sustentan correctamente. Bueno, y la última opción es la que nadie realmente quiere y es la inspección física de la mercancía. Y es cuando la autoridad decide revisar físicamente la carga, ya sea de manera intrusiva, es decir, abrir cajas, revisar contenido, contrastar con documentos, verifican todo. Bueno, o de manera no intrusiva, que es por medio de escáneres. ¿Y por qué digo que a nadie le gusta? Porque es un proceso que puede volverse engorroso. Porque si no todo está en orden a nivel documental, si no se cuenta con las descripciones correctas de los productos en la declaración o los impuestos están mal calculados porque la clasificación arancelaria no era, por ejemplo, pues aparecen actividades que alargan el tiempo y esas son las aprehensiones, los requerimientos, las correcciones o los ajustes de valor. Sin querer entrar al terrorífico decomiso. Por eso es tan importante administrar bien la importación de manera previa, no dejar todo al azar o pensar que no va a pasar nada malo. Bueno, de hecho uno no trabaja esperando que ocurran cosas negativas, pero en serio, si hay inseguridad debe ser porque algo no está ajustado y eso puede ser el dolor de cabeza posterior. No solo por los tiempos que ya se pierden, porque obvio, una aprehensión ya no está en las 24 horas o 4 días del descargue directo y los costos se van a disparar de manera vertiginosa, más si eso que se importa se requiere. Bueno, obvio, se requiere porque por eso fue que se empezó a tramitar, a realizar, a gestionar una entrega directa. ¿Listo? Noveno, que es el levante de la mercancía, que básicamente es la autorización oficial por parte de la aduana para retirar la carga. Y también es importante tener claro que sin el levante la mercancía no puede salir del depósito, así sea un descargue directo. No es que ya presenté todos los documentos, ya pagué, ya me sonreía ya con el inspector, me dijo que chévere todo. No, si yo no tengo la autorización, sencillamente la mercancía no se puede retirar. ¿Listo? Ya cuando me dan la autorización, entonces ahí sí puedo retirar la mercancía, ¿cierto? En ese punto, para yo poder retirar la mercancía,
necesito haber generado pago de bodegajes, manejos portuarios, demoras en caso tal de que existan con el contenedor, el manejo de un escáner, el THC y demás servicios logísticos y administrativos, ya sea en el puerto o aeropuerto, debido a que todo debe quedar saldado para el retiro. No solo es la autorización aduanera, también es la autorización administrativa del lugar en donde yo me encuentro conforme. Una vez hago eso, ahí sí puede ocurrir el retiro y transporte nacional de la mercancía. Ahí sí puedo sacar la mercancía de ese lugar, ¿no? De esa zona primaria aduanera. Aquí ya se agenda la cita de retiro y la carga sale del depósito del aeropuerto o del puerto según corresponda, y pues se traslada a su destino final. En esta etapa normalmente intervienen la empresa transportadora, el operador logístico o incluso la misma agencia de aduanas cuando también esta es la que coordina el retiro y la entrega final de la carga. Bueno, y así es como se ve de manera general un proceso de importación con descargue directo, tanto en operaciones marítimas como aéreas. Bueno, ahora aquí viene una pregunta muy interesante que me hace el colega Juan Carlos Vargas Sarria. ¿Cómo se trabajan las declaraciones anticipadas dentro de un proceso de descargue directo? Y lo primero que debemos entender es que existen dos tipos de declaraciones anticipadas, las voluntarias y las obligatorias. Las voluntarias pueden ser presentadas por cualquier importador que desee adelantar su proceso aduanero según sus necesidades logísticas y operativas. Pero en las obligatorias el importador ya no decide. La norma exige que la declaración se presente anticipadamente. ¿Y cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando se importan textiles, calzado, algunas mercancías de los capítulos 72, 73 y 76, productos provenientes de Venezuela bajo determinadas partidas y otras mercancías que están sujetas a control especial. También va a ocurrir en operaciones relacionadas con regímenes especiales como Maicao, Uribia y Manauri, entre otros casos establecidos por la regulación aduanera. Igual les voy a dejar el listado normativo de la descripción para no extender demasiado este punto. Bueno, pero más allá de si la declaración es voluntaria u obligatoria, aquí hay algo realmente importante. El importador debe tener absolutamente todo listo antes de la presentación de la declaración de importación y, obvio, de la llegada de la mercancía. Y cuando digo todo, es todo. Documentos, permisos, vistos buenos, requisitos técnicos, información correcta, vigente, al día, mejor dicho. Porque de lo contrario el descargue directo simplemente empieza a perder sentido operativo. Ahora, en cuanto a tiempos, las declaraciones anticipadas voluntarias pueden presentarse en cualquier momento, siempre que sea antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Y eso quedó establecido con la modificación que se realizó con el decreto 360 de 2021 al artículo 175 del decreto 1165. Bueno, en cambio, las declaraciones anticipadas de carácter obligatorio sí tienen tiempos mínimos específicos. Generalmente deben presentarse con mínimo 5 días calendario antes del arribo de la mercancía. Ahora, si la carga proviene de países considerados de trayecto corto, los tiempos cambian. Y aquí les voy a dejar también en la descripción la referencia completa de esos trayectos según el modo de transporte. En esos casos, para el transporte aéreo mínimo, un día calendario antes del arribo, la presentación de la declaración anticipada. Y para el transporte marítimo, mínimo 2 días antes del arribo de esa mercancía. Entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? Primero se coordina el descargue directo con la agencia de aduanas o directamente por el importador. Después se presenta la declaración anticipada dentro de los tiempos exigidos. Una vez la mercancía arriba al territorio aduanero nacional, el transportador o agente de carga presenta la carga a la aduana. Se obtiene el manifiesto, inmediatamente después se puede liberar el documento de transporte. Se actualiza la declaración, se solicita el levante y se espera el resultado de la selectividad, que recuerden, puede ser automática, documental o física. Y si todo sale correctamente, el proceso continúa hacia el retiro directo de la carga. Bueno, es así que
los procesos anticipados combinados con descargues directos pueden generar reducciones muy importantes en tiempos y costos, pero solo cuando existe planeación real, porque de lo contrario la autoridad aduanera podrá cambiar el tipo de ingreso de la mercancía y hacer que se consigne en un depósito autorizado. Porque una importación realmente exitosa se prepara antes del arribo, coordinándose correctamente, haciéndose el empresario y el importador un coordinador real, un director real de la operación, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a fluir, la carga va a salir rápido, los costos se van a optimizar y así el descargue directo termina siendo un éxito. Pero si yo no optimizo todo esto, pues no perder el tiempo es lo mejor. Bueno, lo que sí debemos de tener en cuenta de verdad es que el descargue directo ayuda a agilizar la importación. Si yo lo hago mal, pues se termina hundiendo. La logística no va a tener sentido, la parte aduanera no va a saber qué hacer y la parte administrativa pues me va a comenzar a hacer preguntas, ¿no? Y es ahí en donde aparecen los sobrecostos, los retrasos, la frustración de haber querido acelerar una operación que no estaba preparada para ejecutarse así. Bueno, entonces, lo que debía ser un proceso express pues termina siendo más lento de lo normal. La carga queda en depósito aduanero y se pierde pues toda la programación logística que se había previsto. Y es que el descargue directo no es una operación para improvisar, realmente no. Esto requiere técnica, requiere planeación, requiere anticipación, criterio aduanero y una sincronización logística con todos los que se involucran de una manera importantísima. ¿Por qué? Porque cuando cada actor o cada persona, cada empresa tiene su función y la operación se estructura correctamente, los resultados pueden ser altamente eficientes. Y ahí es donde una buena coordinación aduanera y logística marca la diferencia entre una operación fluida y una importación costosa e innecesariamente compleja. Y al final de cuentas, un empresario o emprendedor tiene detrás de cada importación inversión, tiempo, planeación y expectativas. Y cuando una operación se trabaja correctamente, no solo se mueve mercancía, también se va a proteger la rentabilidad del empresario. Y lógico, las expectativas se van a cumplir. Así que apreciamos. Si necesitan apoyo para estructurar o coordinar este tipo de operaciones, en la descripción les voy a dejar toda nuestra información de contacto. Desde Smart Logistics de Colombia Limitada trabajamos precisamente en eso, convertir procesos complejos en operaciones que van a ser más organizadas, técnicamente van a ser más viables y estratégicamente sostenibles. Bueno, me agradó bastante tenerlos el día de hoy. Nos vemos en un próximo video y recuerden siempre, Smart te entrena.